Hola amigos de Game Changer, bienvenidos nuevamente a otro episodio en el que estaremos analizando los principales compromisos del fin de semana liguero. Como podemos ver en esta maravillosa portada, realmente muy bonitas, ¿no? Y estas portadas que estamos teniendo para estos episodios, se encuentran Marcelino y Hansi Flick junto a Buchanan y Eric García, futbolistas extremadamente importantes dentro del partido que estaremos analizando el día de hoy, y dos entrenadores que son de los mejores entrenadores que se encuentran en este campeonato liguero español, que está colmado de muchísimos entrenadores de un grandísimo nivel. Nori, bienvenido, partido interesante, un Villarreal que ha tenido un inicio de liga fenomenal. En Champions no ha tenido igual suerte, pero en liga realmente fenomenal. Un Marcelino que siempre es interesante analizar a sus equipos, las propuestas que traen, y sobre todo ante un Fútbol Club Barcelona que se iba a encontrar ante uno de estos rivales junto a Real Madrid, Atlético de Madrid y demás, que podemos decir que están en esa, que son esos rivales de primero o primer orden y medio, pudiéramos decir, dentro del campeonato, y siempre es importante salir reforzado de victorias como estas. Sí, Mochi, en clave culé, una de las visitas más complicadas del campeonato, sobre todo por la complejidad del escenario, pero sobre todo también por la complejidad del rival, la complejidad del entrenador que te estás enfrentando, ¿no? Porque ya tú le dijiste, no, Marcelino es uno de los mejores entrenadores de la liga, y bueno, Hansi Flick también, ¿no? Hansi Flick ha demostrado su capacidad para hacer que sus equipos jueguen a un fútbol de alto nivel, competir y, bueno, y ganar títulos. Partido muy interesante, sí, interesante también la portada, como dice, ¿no? Porque sobre todo yo creo que Eric viene siendo un jugador clave, que también yo creo que sobre el cual hay que tener claro lo que te da y lo que te quita, pero bueno, un jugador que está siendo importante y creo que también fue clave en este partido, ¿no? Y bueno, por parte del Villarreal, Buchanan, que ya digamos que a nivel un poco más simbólico, la posición de los extremos de Villarreal es clave para que su modelo de juego funcione. Nori, pero no te adelantes mucho porque de eso estaremos hablando luego y le dedicaremos bastantes líneas, sin duda, porque es extremadamente llamativo lo que hace estos extremos y en sentido general lo que hace esta estructura del Villarreal de Marcelino en momentos sin balón. Si quieres podemos iniciar repasando rápidamente ambas alineaciones. Por el Barcelona, decir que arrancaban con Joan García, de derecha a izquierda la defensa conformada por Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, que nuevamente vuelve a sumar titularidad, junto a Alejandro Valde, un Gerard Martín que sobre todo siendo ese central, izquierdo, ese central a pierna natural, le permite ciertos comportamientos con balón, pero que luego, sin balón, al final, recuerdo una charla que tuvimos hace tiempo en la que todavía se encontraba como lateral, que Nori, que ya había venido comentando que había crecido, que se había visto una maduración en él como jugador, y yo creo que también como central la está demostrando. Eric García, quien le está, pudiéramos decir, también arrebatando minutos dentro de esta posición de mediocentro, un futbolista como Cazador, que el año pasado pudiéramos decir que era el que sumaba estos minutos que hoy Eric García está sumando dentro de dicha posición, acompañados de Frankie de Jong y Fermín López en el medio campo. Y no mencioné a Frankie de Jong en la misma línea que Eric García, porque sobre todo durante muchos contextos del partido iba a estar a una altura superior, una altura un poco más cercana a esa altura de lo que en la que se iba a estar moviendo también Fermín López, mientras que la delantera iba a estar conformada por Rafinha en el sector izquierdo. Podríamos decir que es el líder espiritual de este equipo, porque realmente lo que ese aura, esa energía que demuestra sobre el campo termina, digamos, contagiándose con todo un futbolista con una capacidad de, ¿por qué no? También de liderazgo tremenda dentro de lo que es este conjunto, y que siempre es trascendental tenerlo dentro de la cancha. Y hoy, por ejemplo, termina generando el penal, termina luego también asumiendo el gol ante cuando no está los Robert Lewandowski, digamos, tomando el balón para lanzar el penalti y permitiéndole al Barcelona adelantarse en unos tramos de juego en los que el Villarreal realmente había tenido muchísimas acciones de peligro y estaba bastante cerca de lo que es el resultado. Finalmente estaremos hablando de Iván García, no te me adelantes todavía ahí porque quiero tener un apartado específico para él. Y en la punta del ataque, Ferran Torres, Nori. Si quieres, también repasamos el otro 11 del Villarreal y luego te cedo la palabra para que en sentido general comentes un poco acerca de ambos. El Villarreal, por su parte, iba a tener en el arco a Luis Junior, mientras que la defensa de derecha a izquierda iba a estar conformada por Pablo Navarro, Rafa Marín, un Renato Veiga que luego se iría expulsado, y es que este partido también iba a estar marcado por lo que iba a ser esa expulsión dentro del juego. Sin embargo, el partido siguió siendo extremadamente interesante y estaremos hablando sobre ello.
Sergi Cardona como lateral izquierdo, que también se ha afianzado en ese puesto. Les recuerdo aquella temporada también en Las Palmas con García Pimienta, aquella temporada que ascienden bajo, bajo su liderazgo de García Pimenta en ese equipo también, que tenía entre otros a Maxi Perrones y demás. Entonces, en esa línea también de 4 mediocampistas de derecha a izquierda, pudiéramos decir como extremos se iba a encontrar Buchanan, en el sector izquierdo iba a estar Alberto Moleiro, mientras que ese doble pivote iba a estar conformado por Santi Comesaña y Dani Parejo. Mientras que arriba en la doble punta iban a estar acompañando Pepe y Ayose Pérez. Jugadores como el propio Mikael Tausen iban a iniciar en el banco, el propio Gerard Moreno, que venía también sumando minutos ya en estos últimos partidos de liga y demás. Nori, bueno, te cedo un poco también la palabra para que comentes acerca de lo que fueron ambos 11, algunas bajas, algunos jugadores también que entran, no digamos como sorpresa en el 11, pero sí otros que se quedan fuera. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Sí, Monchi, yo creo que, bueno, por parte del Barça, yo creo que hablar un poco también de lo que fue el tridente de ataque. Creo que es el tridente de ataque más titular que tienen hoy en día. La ausencia de Pedri obviamente influye muchísimo, siempre termina influyendo muchísimo, sobre todo en este tipo de partidos donde quizás durante ciertos tramos se demande un poco más de control y autosuficiencia para gestionar el juego. En el mediocampo de Barça, como tú decías, ¿no? Un Frenkie curiosamente jugando como interior y no en un doble pivote. Por lo demás, yo creo que lo habitual, lo que viene utilizando, más allá de que voy a estar la duda de Fermín o Rafa, el Fermín, Rafinha como media punta y Rafa jugando como extremo abierto, que lo ha venido utilizando, pero bueno, optó por Fermín. Creo que Fermín no estuvo mal durante este partido. Y bueno, por parte del Villarreal, la ausencia de Papegué, igual por el tema de la Copa África, que siempre yo creo que es un jugador importante. También Tomás Partey, es decir, hubo un par de bajas un poco sensibles, pero bueno, yo creo que por lo demás un 11 bastante competitivo y bastante interesante. Nori, vamos a comenzar charlando acerca también de lo que es este Villarreal y uno de los rasgos más llamativos, o podemos decir más importantes dentro de lo que es el modelo de juego de Marcelino García. Y hablamos de ese bloque en 4-4-2 con movimientos diagonales, tal como indica la imagen. Y es que es un equipo muy zonal, un equipo que en ese 4-4-2, tal como estará indicando en la posterior imagen igual, no suele colocar jugadores sobre esa última línea, mientras que normalmente a día de hoy es tendencia que algunos, sobre todo cuando se encuentra la presencia del doble pivote, digamos, pivote de lado fuerte, termine defendiendo la ruptura sobre intervalos central-lateral. En este Villarreal no sucede. El Villarreal evita a toda costa que uno de esos jugadores de esa línea de mediocampistas se termine incorporando a esa última línea, y eso tiene una explicación que luego estaremos, digamos, argumentando muchísimo más en lo que puede llegar a ser las transiciones. Pero Nori, un 4-4-2 muy zonal, que ahora como estaremos colocando acá la imagen, también tiene sobre todo marcado esa diagonalidad, como se puede chequear acá en esta imagen. Vemos en este caso como se encuentran los dos pivotes acompañado del extremo completamente en diagonal. Esto te permite sobre todo, y ahora estarás ampliando, Nori, proteger sobre todo esas zonas entre líneas, que ese jugador que queda, digamos, más hundido dentro de esa diagonalidad también le permita digamos, por propia posición, tener identificado, sí, dónde se encuentra balón, rivales que se están moviendo por esas zonas, pero también hasta cierto punto su posición corporal, al no estar lateralizado y demás, le permite también tomar ciertas referencias sobre jugadores que puedan llegar por otras zonas, que puedan romper sobre su cara, lo que sería la espalda de su compañero del doble pivote. Al final es bastante interesante, ¿no? Y esto que realiza el Villarreal de Marcelino.
Sí, Monchi, ya tú lo dijiste, ¿no? Tiene su explicación en el por qué que vamos a estar hablando luego, pero bueno, luego para ejecutar este plan, no digamos que atípico, pero bueno, que no es el más habitual que se suele usar para defender amplitud, porque bueno, aquí lo estamos viendo en bloque medio, que quizás sí sea más habitual, pero incluso en bloque bajo lo terminan haciendo muchísimo. Eso que tú comentabas de no meterle un quinto jugador en última línea o tratar de no meterlo bajo ningún punto de vista, ¿no? Para eso me parece fundamental dominar eso que tú comentas, ¿no? El tema de la diagonalidad defensiva, que sobre todo yo creo que te permite que cuando un jugador vaya a banda, sobre todo esos saltos que se suelen dar de manera bastante agresiva de extremo sobre lateral, al tener todos los jugadores en diagonal, yo creo que primero evitas muchísimo que te rompan línea mediante un pase, porque esos saltos sean más de manera más frontal al balón. Prácticamente no existe esa línea de pase que termina directamente encontrando a un jugador por detrás de esa segunda línea, y luego también te garantiza esas distancias interválicas en ese segundo escalón, de que estén siempre bien controladas, que no haya demasiada excesiva distancia entre, por ejemplo, lo que puede ser un extremo y un medio centro, ¿no? Y entonces yo creo que eso te garantiza muchísima sobre todo capacidad de proteger, como te decía, ¿no? Esa distancia entre intervalos para que no te metan el balón ahí dentro mediante un pase que te rompa una línea, pero también esa capacidad para reajustar y tener ayudas cercanas constantemente, ¿no? No es sencillo, pero yo creo que el Villarreal lo domina muy bien y como tú decías, ¿no? Yo creo que al final tiene una explicación de por qué lo hace que me parece fundamental. Y por qué lo hace, justo ya estaremos entrando en esta imagen, y es que Nori, al final, el tener estos jugadores marcados digamos, con estos comportamientos, pero sobre todo también que esta diagonalidad te permite el no estar colocando ese jugador sobre esa última línea, ello te permite también tener ese elemento extra a la hora de que se recupera el balón, tal como estamos viendo en esta imagen, poder estar preparado para correr, estar preparado para transitar. Y en esta imagen justo se encuentra señalado los dos extremos. Por un sector está Buchanan y en el otro sector Moleiro. Estaremos dando la secuencia para que también entrar un poco más en dinámica con lo que fue esta acción, Nori. Si luego quieres detenerte en solo una de las imágenes, igual me dices y la estaremos mostrando. Acá podemos ver cómo están señalados ambos extremos. Una vez se recupera, el balón llega directamente sobre Moleiro y ya Buchanan, desde el otro sector, también va a estar preparado para correr, va a estar preparado para transitar. Es un equipo que una vez recupera el balón, tiene creado esos comportamientos para verticalizar, para acelerar y comenzar a correr. Se crea el contexto idóneo con Buchanan, como podemos ver, por este sector, prácticamente también ganando en carrera. Un Nicolás Pepe que va a estar enviando el balón hacia José Pérez, quien va a estar en este costado, y que la jugada finalmente finaliza con una prolongación hacia dicho sector, una conducción y un envío que se lanza hacia el área, el cual Buchanan finalmente no puede terminar chutando de cabeza ni tampoco con las piernas, porque el pase no le llega, pero que terminó siendo una acción de peligro. Y como mismo esta secuencia podríamos haber mostrado otras diferentes en las cuales los comportamientos eran iguales, partiendo de estas recuperaciones en bloque medio-bajo, se terminaban también, o incluso en bloque medio alto, se terminaba transitando de tal forma que los extremos se terminaban proyectando y el equipo en todo momento estaba preparado, Nori, para terminar corriendo. Si quieres te vuelvo a colocar la secuencia acá. Sí, Monchi, y al final yo creo que es un tema también de numérico, ¿no? Jugador que no utilices en una zona lo puedes utilizar en otra, el jugador que utilices en una zona no lo puedes utilizar en otra, ¿no? Entonces al Villarreal, al insistentemente tener ese mecanismo bien creado para no meter un quinto jugador en última línea, casi siempre tienen un jugador de mal a la hora de salir en transición, ¿no? En este caso, la utilización de los extremos, que son los jugadores que caen a los costados, ese 4-4-2 es fundamental. ¿Por qué? Porque, como te decía, ¿no? Al no hundirse nunca, siempre son primero ese punto de apoyo inicial y luego también del sector alejado esa punta de lanza para correr, ¿no? Esta jugada es muy ilustrativa, ¿por qué? Porque el primero que recibe
esa situación, ese balón tras robo, el primero que lo recibe es Moleiro en ese tipo de situación, y ya Bucana estaba preparado para correr, ¿no? Después existen un par de puntos intermedios con los delanteros, que es el caso de Pepe y Ayose, porque esto lo tienen muy bien trabajado, pero que llega a la zona de finalización por el otro lado cortado es Buchanan, ¿no? Es decir, al final los 4 atacantes, por así llamarlos, que terminan involucrados en una transición, ¿no? Y todos partiendo desde una organización inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque todos están en los momentos sin balón, todos están en sus diferentes carriles que la jugada demanda y que la organización colectiva zonal del Villarreal requiere, ¿no? Y como te decía, ¿no? Esto es algo muy de Marcelino, siempre lo ha hecho así, pero quizás para otro sería un riesgo enorme no meterle un quinto jugador en última línea, pero a Marcelino le renta. ¿Por qué? Porque en transición sus equipos son buenísimos, porque el Villarreal en transición es buenísimo. ¿Por qué? Por esto que veníamos hablando, y también le renta porque tiene bien trabajado tratar de dentro de lo posible protegerse de la mejor manera sin meterle a ese quinto jugador, ¿no? Es decir, hay mecanismos colectivos muy interesantes que incluso, como tú le decías, ¿no? Lo quieres estudiar más para tu equipo, porque la verdad que a mí personalmente también me gusta mucho la idea que coge Marcelino, porque, como te decía, es un tema también numérico, ¿no? Al final, el jugador que no utilices en una zona lo puedes utilizar en otra, y al final si puedes defender tu última línea con 4, mejor. Si no puedes, obviamente quizás tengas que meter un quinto, incluso un sexto, como vemos hoy muchas veces, ¿no? Pero si puedes hacerlo, quizás no. Y de hecho, es un poco ir en contra de la tendencia, y perdónennos este paréntesis, porque al final lo habitual que estamos viendo es acumulación de jugadores en últimas líneas. Y el Villarreal de Marcelino se desliga de ello. Por ello también es un equipo que, a diferencia de esos otros equipos que acumulan mucha gente detrás de última línea, lo que buscan sobre todo es que una vez finaliza la acción, luego tener otro tipo de comportamiento. O sea, colocan a esos jugadores en última línea para vivir una determinada situación en el juego, pero ya luego, digamos, con la dinámica de partido, llevan los partidos a otros lugares y demás. Pero es que este Villarreal de Marcelino termina no sobreacumulando jugadores en esa última línea, y al contrario, genera de ellos muchísimas ventajas una vez se recupera el balón, dándole sentido a dichas transiciones. Y como decía, yo voy a estudiar sí o sí a Villarreal de Marcelino García, porque me interesaría muchísimo que mi equipo en lo particular sea capaz de hacer estas cosas. Luego habrá que ver qué tanto me puedo acercar yo a lo que busca brindar Marcelino García, qué tantas herramientas le puedo dar a mis jugadores, qué tanto también podemos terminar siendo capaz de transitar, porque si luego en las transiciones no somos muy buenos, va a tener poco sentido arriesgar demasiado, como decías, al no colocar ese último elemento. Pero sin duda es algo extremadamente llamativo, acompañado también de la diagonalidad con la que lo hace. No, de hecho, eso mismo te iba a decir, ¿no? Que al final, por temas de copyright, en la Liga Española no solemos poner vídeos como tal, pero estaría interesante ver los vídeos como tal, ¿no? Porque esa diagonalidad que se ve ahí, después cuando el Barça gira el balón de lado a lado, se ve idéntica en el otro costado, ¿no? Y es interesante como lo terminan haciendo, ¿no? Incluso después lo iremos viendo, pero incluso hasta cuando se quedan con 10 jugadores en ese 4-4-1, también lo terminan haciendo de igual manera, ¿no? Es interesante lo que hace el equipo de Marcelino, la verdad. Y como nosotros nos debemos a nuestra comunidad futbolera, ya que acá no lo podemos colocar, Nori, intentaremos desde Twitter, una vez se publique el video, tratar de citarlo o algo, para que quienes estén viendo este video no se queden con, digamos, con la intriga de lo que es esa imagen, porque es muy ilustrativa. Realmente porque fuiste tú el que tomaste esa secuencia, y me parece extremadamente llamativa, porque ninguna otra secuencia iba a reflejar muchísimo mejor lo que hemos venido comentando en estos momentos. Nori, yendo hacia el siguiente punto, estaremos hablando de la relación de altura que se iba a estar dando entre Frenkie de Jong y Rafinha. Sobre todo porque al no estar Pedri, que normalmente está acompañando, digamos, cuando Eric García se encuentra como ese pivote, de Eric García estaremos hablando luego. Cuando está Eric García, normalmente Pedri es el que termina chupando mucho más balón. Eric García entiende muy bien lo que representa Pedri, se desliga, digamos, de lo que puede llegar a ser el absorber balones y demás. Pero, sin embargo, en el partido frente a los Osasuna también vimos que, por circunstancias de juego, sobre todo con la presencia de Rashford, en muchas ocasiones Pedri terminaba ganando altura para complementar ciertos espacios, ciertas zonas, y Eric se encontraba un poco más aislado. Luego estaremos hablando de ello. Aquí directamente se ven en muchísimas ocasiones también
a un Frankie de Jong que directamente no estaba involucrado en el doble pivote, sino estaba involucrado como una especie de interior Nori. Sí, Monchi, de hecho, el partido tuvo muchísimos matices desde el posicionamiento escogido por Hansi Flick o por los jugadores en sí, ¿no? De hecho, yo creo que él empezó, digamos que con un Frenkie más en esta disposición que vemos a continuación, con más a la altura de Eric, siendo más ese punto de apoyo para Eric como pivote único posicional, y con un Rafinha más metido por dentro, que es algo que el equipo lo asume de manera natural y yo creo que le viene muy bien. Pero yo creo que quizás en estas situaciones de bloque más medio por parte del Villarreal, el equipo, el Barcelona lo solventó bastante bien, por así llamarlo, no sufrió tanto, pero ya a la hora de las presiones, de cuando el Villarreal fue a presionar al alto, tuvo 3-4 robos en situaciones bastante comprometidas, ¿no? Que luego no pudo finalizarla, pero fueron bastante comprometidas, ¿no? Y yo creo que luego las decisiones que se fueron tomando, que bueno, que seguramente en la otra imagen la mostrarás ahora, yo creo que vino también dado un poco por ahí, ¿no? Porque tratar ya que desde lo individual ni Eric ni el propio Frenkie estaban, digamos que generando ventajas cualitativas o generando ventajas de suficiencia como tal, yo creo que quizás Flick optó por subirle ese escalón superior a Frenkie, utilizarlo como una especie de interior alto, con el objetivo de, entiendo yo, de darle más espacio a Eric, ¿no? De que Frenkie viniera atrás y que se fuera una distracción extra y así Eric tenía un poquito más de espacio y en ese sector medio el equipo no estaba tan comprimido, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Tengo mis contradicciones con esta manera de progresar, pero bueno, entiendo que también fue un poco circunstancial por lo que estaba sucediendo durante el partido, ¿no? Pero, como te decía, al final yo creo que Frenkie, sobre todo como interior alto por la izquierda, no suma tanto como quizás pudiera sumar en la base, obviamente es un jugador de base, pero tampoco incluso diría que ni suma tanto como quizás pudiera sumar como interior alto por derecha, donde me parece que se siente muchísimo más cómodo. Entonces yo creo que el partido de Frenkie, sobre todo el primer tiempo, le costó, sobre todo partiendo desde esa altura superior, y también es que esto lleva al traste una serie de comportamientos que se dan que tampoco al equipo le favorece, ¿no? Con un Rafinha más abierto, con un Valde que no tiene espacio para atacarlo o progresar llegando. Es decir, al final se dieron una serie de circunstancias que yo creo que sí favorecieron a Eric, sobre todo para generarle un poco de tiempo y espacio, pero no sé si poniendo todo sobre una balanza cuando vamos a ver todo lo que terminó renunciando el equipo, no sé si haya llegado a ser todo lo positivo que Hansi Flick se imaginó, ¿no? Yo creo que a nivel de impacto como tal, yo creo que generó un impacto. ¿Por qué? Porque hizo que el Villarreal digamos que no siguiera generando esa cantidad de situaciones de estrés en presión alta para el Barcelona, pero el equipo no terminó fluyendo de todo y bueno, y al ser un equipo, bueno, al ser un deporte de encajes, tener a Frenkie tan alto contra un Villarreal tan contragolpeador, cada pérdida tenía su punto de exigencia muy alta para lo que era la última línea y sobre todo la pareja de centrales, ¿no? Que me parece que terminaron sufriendo bastante. Y sobre todo porque al final son unos centrales que terminan solventando, sobre todo, por ejemplo, pienso en Cubarsí, muchísimas situaciones a niveles de concepto y demás, pero ya a campo abierto, quedando tan expuestos por temas físicos, digamos, lo que puede llegar a ser esas carreras a campo abierto y demás, ante un equipo que está preparado para correr y ante jugadores que generan realmente daño. Corriendo, a mí también me llamó bastante la atención el por qué, digamos, dejando prácticamente a Eric García, tal como indica en esta imagen, más aislado dentro de dicha zona, pero al final perdías un elemento extra que te podía ayudar sobre todo en esas transiciones y al final, bueno, dejas prácticamente a los dos centrales, más a Eric García y alejando a Frankie de Jong, tal como indica la imagen, que acá también si miramos hacia el sector izquierdo, ese jugador que aparece ahí es Rafinha, que normalmente tiende a jugar un poco más interiorizado, pero la propia presencia de Frankie ya en esa zona lo obliga a ir abierto y como decía Snorri, ya la presencia de ese extremo abierto por un sector, de Lamine abierto por el otro,
volvemos a caer quizás en lo que comentamos en el partido pasado, en el análisis pasado frente a los Asuna, que los comportamientos cambian, las distancias ya no son las mismas, las secuencias de pase tampoco, el tipo de apoyo, el tipo de relaciones que se da, e incluso respecto a lo que fue esta altura de Frankie de Jong, tenemos acá un mapa de pase, Nori, que nos muestra específicamente cómo Eric García se encuentra más aislado dentro de esa zona, como podríamos decir, medio centro único, y si vemos acá con el número 21, un Frankie de Jong que se encuentra bastante alto dentro de la cancha para lo que suele ser habitualmente las zonas que él suele abarcar dentro del campo de juego, Nori. Sí, está el micrófono. Perdón. Sí, Mochi, que tal cual, al final yo creo que como te decía, fue un 4-3 clarísimo, con un Frenkie como interior alto, que bueno, obviamente al final las dinámicas de juego lo terminan los jugadores apareciendo por distintas zonas, ¿no? Pero a nivel, digamos que más habitual, un Frenkie que, como tú decías, estaba muy alto, y sobre todo que esto generaba ese contexto de más tiempo y espacio para Eric, pero a su vez generaba distancias más largas por las cuales no terminaba pasando el balón en ese segundo escalón intermedio fundamental que para mí el Barça de Flick ha dominado muchísimo, ¿no? Que sobre todo es donde termina marcando los ritmos. Yo creo que el Barça no hizo más partidos, creo que el Barça hizo un partido bastante más maduro y sobre todo, bueno, se le puso de cara con el tema de la expulsión después, pero a nivel de ritmo yo creo que el equipo sigue estando lejos de lo que era el Barça de la temporada anterior, ¿no? Y bueno, yo creo que está ganando partidos, está un poco compitiendo bien, un poco con el cuchillo entre los dientes, yendo un poco a partido, pero como te decía, a mí se me queda un poco corto el equipo, teniendo en cuenta sobre todo lo que era este equipo la temporada anterior, ¿no? Por suerte tienen también a la figura de Iván García, que bueno, seguramente después hablaremos un poquito, pero yo creo que el salto de calidad ahí es brutal, ¿no? Y al final las individualidades en este deporte terminan muchas veces, o la mayoría de las veces, marcando lo que son los destinos de los partidos. No, y ahora estaremos hablando de García, pero de Eric. Joan lo dejaremos para el final. Y es que no es casualidad que en el cover de la imagen, junto a Hansi Flick por la parte del Fútbol Club Barcelona, se encontrase Eric García. Y es que, como decías, hay que tomar con pinzas nuevamente, porque sobre todo se da dentro de determinados contextos, otro tipo de contexto, y ya lo hablamos en el partido frente a los Asuna, pueden repasarlo también en el análisis que estuvimos realizando la semana anterior, en determinados contextos bajo presiones y demás, los comportamientos pueden ser otros, lo terminó sufriendo frente a Chelsea, pero nuevamente vuelve a ser figura el rol que tiene Eric García. Y aquí hablabas, ahí se mencionaba sobre todo una situación en la que bajo presión estaba termina conectando con Fermín como media punta. Es que también dentro de ese 4-4-2 de lo que representaba el Villarreal a la hora de, digamos, de saltar sobre esa posible recepción de mediocentro, en este caso es Eric García, porque como vemos en la imagen, Frankie de Jong se encuentra alto como interior, o sea, muy marcado 4-3-3, sobre todo en estas zonas, digamos, que se puede dar, pues, llamémoslo entre comillas, en ese intervalo que se puede realizar. Muchas veces los interiores suelen ir digamos, que a recoger el balón, suelen ir a colocarse sobre esa línea de pase, pero luego, como casi siempre en esas situaciones también en las que va el pase sobre el pivote, se da en una situación en la que requiere de colocar bien el cuerpo para dar ese pase, que casi siempre no lo das con el cuerpo firme, muchas veces girando y demás. Tampoco, digamos, que en dichas recepciones también se complica, pero justo en esta situación, Eric García es capaz de conectar con un Fermín que una vez recibe va a acelerar la acción. Sí, porque ya te digo, ¿no? Yo creo que estuvo bastante bien. Yo creo que, como te decía, yo creo que al final la idea era que no hubiera mucha congestión de tráfico en esa zona intermedia. Es verdad que de espalda Eric no es un jugador que tenga giro, pero sí tiene pase, tiene muy buen pase, y si la abren ruta la suele encontrar, que fue la que se dio en este caso. Incluso se dio unas 2-3 veces más, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final son aceleraciones, terminan siendo aceleraciones, no son jugadas donde se gesta juego, donde el juego juega un poco valga la redundancia, con los ritmos en las posesiones, con las velocidades, donde todo fluye de una manera más natural que le permite al equipo encontrar más recursos. Aquí son jugadas que se hacen muy bien,
pero sobre todo partiendo de aceleraciones, ¿no? Entonces, esto como quiera que sea, como te decía, al final el Barça lo hizo bien, yo creo que gestionó bien un montón de cosas, pero a nivel de ritmo fue incapaz de controlar el partido. ¿Por qué? Porque creo yo que con este posicionamiento se hace muy complicado, sobre todo con un Villarreal que sin balón es muy inteligente para gestionar que según qué salto, pero un equipo que tenga digamos Eric García solo en ese escalón intermedio de la base, va a tener trabajo para gestionar el juego desde sus posesiones, porque muchas de las posesiones muchas veces se terminan gestionando desde ahí, ¿no? Desde ese escalón intermedio, desde esa zona en la base, y al final Hansi optó porque en este partido el equipo ese escalón intermedio fuera una zona de tránsito, una zona sobre todo de paso, prácticamente sin pagar peaje, porque era una zona de aceleración, y una vez se lograba acelerar, ya yo creo que el propio posicionamiento per se del equipo terminaba propiciando que una vez Fermín recibiera, la única opción fuera acelerar, y si se terminaba pausando el juego, tampoco era digamos que con la naturalidad deseada, ¿no? Como te decía, creo que puede que haya sido algo un poco contextual, teniendo en cuenta las características del Villarreal, teniendo en cuenta que quizás Frenkie no está al nivel de la temporada anterior, teniendo en cuenta que no estaba Pedri, pero como te decía, tengo mis dudas si este escenario es extrapolable a otros escenarios, ¿no? Y sobre todo tengo mis dudas de que si en los días donde el equipo necesite gestión de juego con este posicionamiento va a ser posible, porque ya te digo, tiene muchas cosas en contra para que sea posible. Y justo, digamos, mirando la otra cara de la moneda, lo que podía llegar a ser ese momento sin balón, o sobre todo ese momento en las transiciones, decir, Nori, que independientemente de la altura del campo en la que el Villarreal terminase recuperando, terminaba generando peligro con esas transiciones. En algunas ocasiones, en la presión alta ante los reinicios de Barcelona, en otras ocasiones, en la presión alta ante los inicios dinámicos, pero en otras ocasiones, como vimos anteriormente, en situaciones de bloque medio o en situaciones de bloque medio bajo. En Villarreal encontraba formas de correr, y justo en esta situación estaremos mostrando una jugada en la que Eric García, una vez se da la transición del Villarreal, es capaz de, como indica la imagen, comenzar a correr y llegar a proteger la frontal del área recuperando esta bola. No cualquier mediocentro de Barcelona, digamos, podía ser capaz de tener la concentración, el focus, ese cambio de chip para lanzarse a la transición, luego tener las piernas para recorrer y recorrerlo de dicha forma también, porque es recorrer también el campo con sentido, y luego llegar al duelo y ganarlo de esa forma, o al menos a esta situación dividida, barrerse y terminar despejando una situación que hubiese sido de grandísimo peligro por parte del Villarreal. Sí, Monchi, al final yo creo que más allá de su habilidad pasadora, yo creo que lo que está un poco sustentando la titularidad de Eri en el centro del campo es esto, prácticamente, básicamente, ¿no? Esa capacidad que está teniendo, sobre todo sin balón, a un equipo que por diseño le corren mucho, tener esa protección de ese segundo escalón que mucho daño le hizo en los primeros meses, ¿no? Que como tú dices, no, yo creo que ese recorrido Frenkie no lo da. O si lo da, se activa un segundo tarde y ya no llega. O se activa un poquito tarde y ya no llega. Yo creo que Pedri sí puede que lo dé, pero bueno, Pedri necesitas liberarlo más. Entonces, por eso yo creo que cobra sentido o está cobrando sentido un poco desde ahí la utilidad que está teniendo Eric García como pivote posicional, ¿no? Esta imagen sobre todo es muy ilustrativa en lo que es transiciones defensivas, pero bueno, también a la hora de la contrapresión, es un jugador que lo está haciendo muy bien en esa fase sin balón. ¿Qué pasa? Que al final un poco lo que te venía comentando anteriormente, ¿no? Hasta qué punto puede ser rentable tener a Eric como pivote, ¿no? Sobre todo porque sigo insistiendo que me parece que es un jugador que en escenarios de máxima exigencia, bajo presión, recibiendo de espalda, va a sufrir. El día de Chelsea no creo que haya terminado siendo una condicionante, pero bueno, pero tampoco sabes que va a ser ese jugador que desde lo individual te puede dar cierta autosuficiencia para gestionarte en ciertas cosas que cambien la dinámica de los partidos, ¿no?
como te decía, puede funcionar, puede tener más recorrido este escenario de Eric de pivote, porque creo que a nivel de fundamento tenemos bastante a lo que agarrarnos, pero hay que generar un contexto positivo. Hay que generar un modelo de juego que asuma que su pivote posicional es Eric, que su pivote posicional es Eric, que su pivote posicional no es ni Frankie de Jong, que su pivote posicional no es ni Marc Casador. Y como te decía, hay que cambiar varias cosas, pero sobre todo a nivel de relaciones como tal, ¿no? No tanto a nivel de ocupación de espacio, ni a nivel posicional, ni nada por el estilo, ¿no? Pero nada, quise destacar también, o quisimos destacar también el tema de lo que te aporta Eric sin balón, porque a mí me parece que también hizo un partido muy bueno en ambas fases, ¿no? Con balón, teniendo en cuenta todo lo bien que puede jugar Eric García con balón, lo hizo. Y sin balón me parece que como te decía, que está aportando cosas que quizás otros dentro de la plantilla no son capaces de aportar. Y Nori, mientras venías haciendo la explicación, me saltó a la mente una pregunta. Yo al menos no me he detenido a analizarlo del todo y bueno, te quisiera preguntar a ver si te has fijado en ello. Normalmente cuando has estado Cazador en cancha, sobre todo, bueno, me viene a la mente Cazador porque me parece que domina muy bien este tipo de situaciones. También se ha visto con Frankie cuando ha estado y demás. Quizás por contexto también de partido, de cómo el Barcelona ha ido gestionando estos últimos encuentros con balón, quizás también respecto a los rivales que se han encontrado y demás, pero hubo muchísimos tramos de temporada y en la temporada pasada en la que, por ejemplo, ese pivote posicional se metía entre los centrales o entre central lateral, o sea, que caía sobre esa última línea, haciendo, digamos, esa especie de línea de cinco, o sea, incrustando jugadores en esa última línea a la hora de proteger. No son muchas las situaciones que me vienen a la mente de Eric García jugando como mediocentro, metido entre centrales. Quizás por lo fuerte que se hace en la contrapresión, quizás porque al final también con balón las dinámicas son otras, quizás también porque con piernas y a niveles de esfuerzo y demás es capaz de llegar a otro tipo de zonas y ya no lo necesitas, no necesitas proteger a tu mediocentro teniéndolo ahí para que el equipo no se te parta porque es capaz de darte otro tipo de reequilibrios, quizás por los rivales. Eh, digamos, ¿has notado algo respecto a esto? Te digo, me vino a la mente justo ahora cuando lo estabas comentando porque realmente no me había ni detenido a pensar en él. No, yo creo que sobre todo, Monchi, tiene que ver porque Eric es ya como se vamos a hablar en clave de mediocampista, es un mediocampista de apoyo. Al final es un central de formación y no tiene esa movilidad innata que puede tener un mediocampista para caer a primera línea de entre centrales de manera natural. Yo creo que al final Eric es un jugador que obviamente tiene inteligencia para moverse por ciertos lados, pero es mejor que tú lo encuentres a que él mismo tenga esa capacidad de buscar dónde recibir, ¿no? Yo creo que sobre todo él busca cómo fijar, cómo liberar espacios para que te reciba Peri, sobre todo que es con el que más ha jugado. Bueno, si Frenkie coincide, supongo que también lo hará. Y bueno, y una vez que el balón pase por él, darle continuidad lo más sencillo posible, lo más rápido posible, y ahí es muy bueno. La verdad que es muy bueno ahí, pero no tiene esa movilidad innata que puede tenerlo un medio centro para estar ahí recibiendo de espalda. Veo que tienen un 2 contra 2 delanteros contra centrales. Me voy a meter en última línea para hacer esa superioridad de 3 contra 2 porque yo lo veo bien y me siento bien retrocediendo y me siento cómodo y lo hago de manera natural. Yo creo que Eric no es eso, sobre todo un jugador para estar ahí, para estar en esa zona intermedio, para no moverse demasiado, y una vez el balón pase por ahí en ese eje central, tratar de gestionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero no tiene esa naturalidad que tiene un mediocentro de formación. Sí, Nori, y en los momentos, porque también, o sea, en los momentos sin balón, en las situaciones en las que, digamos, Cazador solía meterse en ese intervalo central lateral para hacer la línea de 5 más amplia, sobre todo a la hora de lanzarlos fuera de juego y demás. Tampoco me vienen a la mente muchas situaciones en las que Eric García termina defendiendo, metiéndose en esos intervalos, o sea, no me salta rápido a la vista, no sé si sea igual por contextos de partido o demás, no sé, me vino a la mente ahorita cuando lo venías comentando, sobre todo por esa capacidad que tiene a la hora de transicionar, de activarse y demás. Ahorita, Nori, también el Villarreal, una vez se le expulsan a Renato Veiga por la falta sobre Lamine, termina, digamos,
quedándose con un jugador menos, pero el plan pues, cambiaba relativamente poco en el sentido de que seguía igual nuevamente esas dos líneas de cuatro, con un jugador por delante, en este caso no 4-4-2, sino en un 4-4-1, tal como estará indicando esta imagen. Igual, tendencia a colocar prácticamente nunca ese jugador sobre última línea. O sea, es algo increíble. Es algo increíble porque incluso con un jugador menos es innegociable. No, y al final, como te decía, no, al final no podemos poner la imagen, pero incluso a la hora de defender el área, ¿no? Defienden el área y de hecho me parece que defienden muy bien esa segunda altura que, por ejemplo, el Barça suele atacar muy bien. Y entonces, muchas veces se dan situaciones donde le rompen sobre intervalo, pero muchas veces cuando rompen sobre intervalo, que es lo más común que se termina generando en equipos que defienden con línea muy ancha y muy poblada, que todo el mundo se termine hundiendo y al final esa diagonal hacia atrás se termina liberando muchas veces y pues existen rematadores de segunda línea que terminan haciendo muchísimo daño. En el Villarreal no, en el Villarreal ellos asumen que le rompen que le rompen sobre el intervalo, ellos asumen que al final tienen unos ciertos puntos estratégicos dentro del área a la hora de defenderla y esa segunda línea la tienen bien protegida. ¿Por qué? Porque al final tienen jugadores ahí, ¿no? Esos jugadores, como te decía, esos jugadores que no utilizan para una cosa, lo terminas utilizando para otra, ¿no? Entonces, esa segunda altura dentro del área, de los equipos que mejores la protegen, te diría, ¿no? Y entonces, esas rupturas sobre el témbalo que a otros equipos le hacen muchísimo daño, a ellos no le hacen tanto daño. ¿Por qué? Porque tienen los contextos creados para que no le hagan tanto daño. Como te decía, al final son maneras de defender. Obviamente no siempre te va a salir bien, pero yo me quedo siempre personalmente con lo que decías hacer, hazlo bien, hazlo de la mejor manera posible y ellos lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, es verdad que no es lo mismo salir al contraataque con 10 jugadores que con 11, pero lograron salir. ¿Por qué? Porque juegan a eso y tienen los contextos propicios para que se den este tipo de situaciones, para favorecer este tipo de situaciones. Y lo terminan haciendo. A mí el partido de Villarreal me pareció muy rico a nivel general. Creo que al final estuvieron muy bien durante todo el partido, tanto jugando contra 11 como jugando con 10, pero que bueno, luego también al final te enfrentas a un rival que a nivel individual te supera, que al final tiene muchísima calidad, que también colectivamente es muy bueno, no por gusto son los campeones, no por gusto son los líderes actuales de la liga, pero me voy muy contento con el partido del Villarreal y como te decía, es un equipo que disfruto mucho ver y Marcelino es un entrenador que siempre me ha encantado. No, y te digo más, yo creo que el Barça no iría líder si no tuviera a Iván García. Que luego me podrán decir, no, es que el Madrid tiene a Courtois que saca lo que saca, sí, es verdad. Que hoy el Atlético tiene a Jan Oblak, que de vez en cuando todavía se acuerda que es Jan Oblak. Hoy saca un atajadón impresionante contra el Girona. Pero el Barça, el Atlético ha tenido a Jan Oblak hace 10 años. El Madrid tiene a Courtois hace 7, 8 años. El Barça no tenía a Iván García. Tenía a Chesney y tenía a Ter Stegen, que no lleva un par de 2, 3 temporadas, 4 temporadas que no está en su mejor momento. Es decir, que yo creo que ahí sí cabe el matiz de darle aún más importancia a lo que es la figura de Iván García, porque honestamente lo creo. Yo creo que si el Barça no hubiera fichado a Iván García esta temporada, yo creo que no fueran líder ahora mismo. ¿Por qué? Porque es un portero que, como tú dices, Chesney tuvo una temporada bastante positiva, pero sobre todo porque yo creo que paraba lo que podía parar. Joan García para un poquito más allá, va un poco más allá, para lo que tiene que parar y va un poco más allá, para algunas que el 99% de los porteros no son capaces de pararla. Y luego, cuando se da este cóctel de situaciones que te voy comentando, hay una cosa que a mí me parece fundamental y es lo que más valoro yo en los porteros, que los delanteros empiezan a ver las porterías muchísimo más chiquitas de lo que realmente son. Hoy hubo unos 2, 3 mano a mano que
no sé si con otro portero los jugadores de Villarreal hubieran definido con más claridad.